Canal TV. Cada tanto el mundo se entera de la existencia de Corea del Norte porque a su líder, Kim Jong-un, se le ocurre lanzar un misil balístico. Y es el régimen más cerrado del mundo. ¿Qué hace? Hace ruido y se repliega. Y la obsesión por las bombas nucleares, bueno, se remonta a los tiempos de la República Popular Democrática de Corea, 1948. En ese momento, Kim Il-sung, el presidente eterno, abuelo del actual Kim, usó durante la Guerra de las Dos Coreas, entre 1950 y 1953, una excusa. La excusa era que Estados Unidos iba a atacarlos. Bueno, este conflicto está aún irresuelto. Es decir, la guerra sigue en curso. Siguen oficialmente en guerra las dos Coreas y ambas partes firmaron un armisticio, pero no la paz. Corea del Norte gasta en defensa casi un cuarto de su Producto Bruto Interno, a pesar de ser uno de los países más pobres del planeta. En 1998 la hambruna mató a miles de personas y unos 50.000 norcoreanos viven en el exterior, envían remesas. El índice de alfabetización es altísimo, 98%, pero la esperanza de vida es de apenas 67,3 años. ¿Qué es Corea del Norte? ¿Cómo es Corea del Norte? ¿Y por qué es importante conocerlo? Sobre todo en América Latina, se lo vamos a preguntar a Agustín Menéndez, que es investigador asociado de CADAL, licenciado en Ciencia Política, abogado por la Universidad de Buenos Aires, se ha especializado en temas de la península coreana y en la violación de los derechos humanos en Corea del Norte. Trabaja en el área de coordinación internacional en materia de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en la Unidad de Información Financiera de Argentina. Agustín, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto. Encantado. A ver, para desentrañar este enigma, ¿qué es Corea del Norte? Corea del Norte podríamos decir que es el último bastión de lo que fue la Guerra Fría en el mundo. Como podríamos pensar, es un país que se ha quedado en gran medida atado a los modos de pensamiento de 1948. Sigue pregonando una economía de tipo comunista. Lo que es interesante es que en el año 1974, por ejemplo, se declaró a sí mismo como el único Estado en abolir el sistema fiscal, es decir, el sistema de recaudación de impuestos. No se cobran impuestos en Corea del Norte, sin embargo sí existe esto de recaudar impuestos a través de, ya sea por el cobro de la producción que podría ser agraria, que se la queda el Estado, o obviamente el hecho de utilizar a la población misma como esclavos. Esto está plenamente documentado en lo que es el envío de parte de la población como mano de obra esclava para trabajar, en el caso de los hombres, en lo que es construcción. Se han detectado casos hasta en México, y siendo el más resonante que ahora justamente que se viene el Mundial en Qatar, han sido partícipes en la construcción de los estadios fastuosos para el Mundial qatarí. Se utilizan plenamente en China, especialmente en la zona sur del país, y en Rusia. A los cuales, bueno, obviamente es población a la que se le viola todo tipo de derechos y que tienen como condición el tener familia, a la cual mantienen como rehén en Corea del Norte, bajo amenaza de que si llegan a escapar o llegan a divulgar información del estado de situación en el que se encuentran trabajando, van a ser enviadas por lo general a los campos de reeducación que tienen en el país. ¿Cómo se sostiene un régimen de esta naturaleza? Bueno, es uno de los 4 estados que, al menos para Estados Unidos, es considerado país que sponsorea terrorismo. Y en ese sentido yo no diría que es un estado que sponsoree solamente terrorismo, sino que es directamente un estado terrorista. ¿En qué sentido? De generar terror en la población.
Para ello se valen de numerosas herramientas e instrumentos propios del Estado norcoreano. Para dar un ejemplo que da cuenta de ello. El Código Penal en Corea del Norte, a diferencia de lo que sería un código penal liberal o normal, establece que toda persona a la cual se le inicia una causa es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y previo a ello, la persona a la que se le imputa algún tipo de delito tiene que confesar que lo cometió. Es decir, primero confiesa, ¿sí? Yo cometí un delito, aun que no lo haya hecho, y luego se verá qué pena se le va a dar. Esto da una cuenta de que el Estado está imposibilitado a fallar en cuanto a que se le imputa un delito a una persona. Es decir, si hay una causa es por algo. Y eso es porque en realidad ya antes de ello es culpable. Y en ese marco de terror, si vamos a temas de fuentes de financiamiento, ¿no? Estamos hablando de la explotación de sus recursos naturales, que por lo general son tierras raras, carbón, contrabando, llevan adelante, pueden ser, en el caso con Cuba, de contrabando de habanos, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero a partir de compañías pantalla, cuentas offshore, en el cual a partir de el hackeo, por lo general, de fuentes bancarias, remesadoras de fondos, hacen girar el dinero dentro de los sistemas financieros mundiales. Hace poco, en lo que fueron las revelaciones de FinCEN, que es la unidad de información financiera de Estados Unidos, y a partir de lo que sería una filtración que tuvo Estados Unidos, se conoció que Corea del Norte operaba plenamente con distintas cuentas y a partir de pocos nacionales para mover miles y miles de dólares en sus narices. Llevan adelante, como te dije, la explotación laboral de la población masculina. En el caso de la población femenina, por lo general es explotación sexual. Inclusive han llegado a operar redes de restaurantes en China de comida coreana. Llevan adelante lo que podríamos denominar el arreglo de armamento para países tercermundistas. Ese es el caso de Cuba, Siria, Irak, inclusive a Irán, a los cuales estos países, ante el deterioro de determinado tipo de armamento, se envía a Corea del Norte, se lo mejora y se lo vuelve a reenviar. Falsificación de moneda. Es conocida la falsificación de los dólares, que eso luego hizo que el gobierno norteamericano tuviera que modificar las condiciones de seguridad de la moneda. En fin, es un Estado cuyo único fin y objeto es el mantenimiento del régimen, esto es, sus autoridades máximas, y la pequeña élite, que por lo general vive en Pyongyang, que son sus adláteres y que los mantienen, que tienen básicamente dos grandes instituciones. Hablabas de comida coreana y buena parte de la población norcoreana come mal y salteado. Sí, es un país que requiere constantemente de la ayuda humanitaria de las organizaciones justamente humanitarias para que les envíen remesas no solo de dinero para la compra de insumos, sino obviamente de comida, ¿no? Para dar un ejemplo de latinoamericano, Brasil ha llegado a enviar toneladas de frijoles, arroz, para que la gente no muera de hambre. Ellos han sufrido una brutal hambruna, a la cual denominan bajo el eufemismo de la ardua marcha, en los años 90, principalmente en 1994 hasta el año 2000, cuya cifra de muertos es hasta el día de hoy incalculable. Se cree que están alrededor de 1 millón a 1.500.000 personas que murieron de inanición. Y que bueno,
la cuestión de la desnutrición crónica que persiste y pervive en el pueblo norcoreano se puede también observar en los estudios que se han hecho antropométricos respecto de los surcoreanos a lo largo de décadas, en los cuales se nota claramente que el norcoreano promedio mide muchos centímetros menos que un surcoreano, y esto se hizo a partir de series de estudios desde el año 53 en adelante, ¿no? Es impactante el contacto, si es que lo hay, entre un norcoreano y un surcoreano, porque el surcoreano te dice que el norcoreano habla como se hablaba en Corea en los años 50. Es decir, no se ha evolucionado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que en América Latina se conozca esta triste realidad de Corea del Norte? Creo que es importante por varios motivos. El primero es la relación que sigue perviviendo entre determinados gobiernos de cuño autoritario con este gobierno totalitario norcoreano. En este sentido está Cuba, que es el aliado histórico de Corea del Norte en la región, y Venezuela, que antiguamente, es decir, antes del año 2013, no tenía una relación con Corea del Norte, pero al tener como enemigo común a Estados Unidos, han forjado una alianza. Y esto se revela en una simple realidad. Es la apertura de la embajada norcoreana en Caracas en el año 2015 y la apertura de la embajada venezolana en Pyongyang en el año 2019. Así como también que existían antes, tenían una embajada en Perú, a la cual, a partir de la presión que generó Donald Trump contra Corea del Norte, hizo que se cerrara de inmediato por parte del gobierno peruano y se rompieran relaciones. Y, y para nombrar, el tercer país que tiene embajada en Corea del Norte es Brasil. Brasil porque tiene una relación comercial que llegó a tener como pico y saldo máximo, digamos, dentro de los términos de intercambio, de alrededor de casi 300 millones de dólares. Actualmente esta cifra ronda unos 10 millones de dólares en cuanto al comercio que tiene con el país, y que es simplemente una casa que tienen en Pyongyang, que vive una familia brasilera, ¿no? Ellos alegan que como quieren ser potencia, tienen que tener presencia dentro de Corea del Norte para saber qué está ocurriendo allí. Agustín, hablas de Brasil. Brasil tiene un intercambio comercial fenomenal con China. ¿China influye digamos, en estrechar vínculos entre Corea del Norte y América Latina? China es el padre de Corea del Norte. El 90% del intercambio comercial se genera con el gigante asiático. Actualmente, dada la crisis que suscitó la cuestión con Ucrania, eso lo que están observando los especialistas más que nada es que va a generar que China le suelte la correa a Corea del Norte en tanto pueda que siga, digamos, llevando adelante su plan de desarrollo nuclear y de armas de destrucción masiva en general. Esto es, obviamente, sus reservas en lo que son armas biológicas y armas químicas. Pero no veo que China pueda llegar o quiera interceder para Corea del Norte en la región. En ese sentido, la respuesta sería no. Ahora, sí, lo que sí creo que podría llegar a hacer es posiblemente presionar en sus principales aliados en la región. Podríamos nombrar Nicaragua, Venezuela, obviamente Cuba. Circunstancialmente ha hecho esto con Bolivia, con Ecuador, para que no voten contra Corea del Norte, o al menos que se abstengan cuando se tenga que votar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o en la Asamblea General. En lo referente a lo que podría ser el Consejo de Seguridad, directamente, dadas las condiciones actuales, veo imposible que pueda llegar a surgir sanciones o nuevas sanciones, puesto que ya hay de las sanciones financieras contra Corea del Norte nuevas, ¿no?
no solo por el bloqueo ruso, sino también por el bloqueo chino. Da mucha impotencia ver que la comunidad internacional desde 1953 no haya podido hacer nada, ya no contra la dinastía creada por los Kim con su filosofía Juche y demás, sino por el pueblo norcoreano. Sí, la lista de especialistas que han vaticinado el fin del régimen o han querido poner una fecha de vencimiento ante distintas circunstancias, ya sea cuando cayó el muro y se desintegró la Unión Soviética, luego con la hambruna, y posteriormente con las enormes dificultades que han tenido. Por ejemplo, en el año 2009 hicieron un revalúo de moneda que llevó a una hiperinflación en el país, que concitó, digamos, las pocas y registradas protestas contra el régimen, y especialmente dirigidas por mujeres que manejaban lo que sería el sistema negro del mercado negro, Jammadang en coreano, y han fracasado en estos vaticinios, es interminable. En ese sentido, digo, es muy complicado poder llegar a dialogar con quien no quiere dialogar. Esto es un país que se dedica a hacer simplemente dos cosas: amenazar con el uso de armas nucleares y luego recostarse en sus aliados temporales, en su momento la Unión Soviética, actualmente China, bajo el paraguas de ser una zona, como se denomina en inglés, buffer zone, es decir, una zona de colchón con respecto a Estados Unidos y Corea del Sur, ¿no?, que es su aliado regional. Corea del Norte bajo la lupa, como se llama el proyecto en el cual estás involucrado en CADAL, y que es una forma justamente de dar a conocer lo que ocurre en las antípodas. Si hacemos un agujero de este lado del mundo, aparecemos en Corea, en la península coreana. Agustín, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Jorge. Y hoy nos ocupamos del otro extremo del mundo, efectivamente, de Corea del Norte, pero en Corea del Norte hemos visto a lo largo de los años ese régimen totalitario, autoritario, totalmente cerrado, un país totalmente cerrado, extraño, exótico, salvo cuando a Kim Jong-un se le ocurre lanzar un misil, es noticia por unos días, y luego la vida continúa. Nos reencontramos en la próxima. Chao.